Hola querida iglesia, que el Señor les bendiga. Les agradezco por ver este video. Creemos que de alguna manera podemos estar más presentes. Como presbiterio hemos orado y hemos llegado a la conclusión de que es necesario poder estar más conectados, generar más instancias adicionales a las del día miércoles, a las del día sábado con jóvenes y adolescentes, el mismo día domingo en la mañana, el culto general, donde hemos tenido una muy buena conexión con varios hermanos de la iglesia y les animamos, por supuesto, a los que todavía no se han conectado a las 11 de la mañana cada día domingo, a que podamos estar juntos también ahí. Y adicionalmente a eso, también el domingo a la tarde, a las 17 horas, está la escuela dominical. Así es que, además de las instancias que ya tenemos disponibles para poder estar juntos en comunión, en un solo espíritu, hemos pensado que es bueno también poder compartir con ustedes algunas reflexiones, algunos devocionales que nos permitan ser animados a través de la palabra del Señor, inspirados por Él. En este periodo particular, que creo que ninguno de los que estamos vivos lo habíamos experimentado antes, nos estamos conociendo a nosotros mismos de una manera distinta, pero creo que en mayor medida conociendo más al Señor también, en medio de esta pandemia que aqueja al mundo entero. Y, o evidentemente a los cristianos, quienes vivimos en este contexto, nos vemos también sumergidos en esta preocupación, en esta falta de comprensión tal vez en algunos días, en algunas horas. Tal vez tú le has preguntado al Señor cuáles son sus propósitos, pero por sobre todas las cosas debemos confiar en Él, en sus planes, en sus propósitos y en la soberanía de Dios, que es lo que les quiero invitar a pensar en este devocional. Y antes quiero invitarles a que vean conmigo algunas imágenes, un videito por ahí de una experiencia que viví con mi familia, y de alguna manera me permite ilustrar lo que quiero compartir con ustedes. Así que acompáñenme a ver es un pequeño video. Ahí ustedes ven a Mateo y a mi esposa. Ustedes se preguntarán, ¿qué significa esto? Claro, ahí como mi esposa y Mateo lo dicen, eh, ellos están arriba de esto que ustedes ven ahí en esa foto. Comúnmente llamados como la rueda de la fortuna. Es una rueda gigante que funciona con algunos elementos mecánicos, con varios cosas medias tecnológicas, pero en raya para la suma, eh, son varias casetas, como ustedes la ven ahí en la imagen, y en una de ellas estábamos nosotros. Como paréntesis, yo sé que a varios les he comentado de la iglesia, hace algunos meses, en mayo del año pasado, tuvimos un conflicto con una aerolínea. Ellos actuaron equivocadamente en un procedimiento que tenía que ver con mi hijo en medio de un vuelo y finalmente nos compensaron con un viaje gratuito a los tres en algunos destinos que ellos nos daban a escoger. Entonces, en uno de esos destinos nosotros fuimos de manera totalmente gratuita y nos subimos a la rueda de la fortuna. Mateo estaba desesperado por subirse desde el primer día que vio que había cerca del lugar donde estábamos una rueda de la fortuna que él había visto en televisión solamente. Nos pidió que lo lleváramos para subirse a la rueda de la fortuna. Con la Cindy nos hicimos un poco los locos en los primeros días porque no teníamos muchas ganas de subirnos, súper alto, así que nos da un poco de miedo. Pero un día estábamos saliendo del lugar donde nos estábamos hospedando y nos ofrecieron de regalo un ticket de descuento para poder subirse a la rueda de la fortuna, que por lo demás no era tan barato. Pero ustedes saben que a veces los padres hacemos algunos esfuerzos para que nuestros hijos estén contentos y tengan experiencias hermosas, ¿cierto?, de cuando viajamos. Y tenemos vacaciones, entre otras cosas. Esta es la vista de noche. Este es el mismo lugar en donde nosotros estuvimos. Entonces, bueno, como les decía, a Mateo le encanta este asunto. No sé por qué le llamara tanto la atención, ¿eh? Yo al menos de niño no tengo memoria de haber querido subirme a algo como esto. Tal vez ni siquiera lo veía en la televisión, pero él sí lo ve.
Eh, Aquí, solamente para que me crean, aquí estamos en otro lugar, también arriba de una famosa rueda de la fortuna. Ahí está Mateo. Estamos aquí en el litoral central, eh, arriba de una rueda de la fortuna. Es bastante menos elegante que la otra, pero cumple la misma función. Entonces, qué les quiero compartir con esto? Yo estuve leyendo algún artículo acerca de lo que significa la rueda de la fortuna. Y tiene que ver con lo que están viendo ustedes ahora. Les presento a a la diosa Fortuna de la mitología romana. Los romanos creían en la diosa Fortuna como la diosa de la suerte. Entonces ellos depositaban en ella su confianza en el futuro, en los días que estaban por venir, en los proyectos que ellos se trazaban por delante. Descansaban en la diosa Fortuna de que ella les pudiese acompañar a través de la suerte. Ahora, como ustedes pueden ver en la imagen, ven que ella tiene en su mano una rueda de la fortuna y de ahí es donde viene el nombre de este aparato turístico que hay en varias ciudades del mundo. Perdón. Y como ustedes pueden ver, ahí en la rueda de la fortuna, hay una persona que está en la parte más alta, lo que representaba en ese entonces un momento de suerte para quien estaba confiando en la diosa Fortuna. Sin embargo, ellos temían estar en la parte más baja de la rueda de la fortuna, porque eso significaba que la suerte les estaba abandonando. Entonces ese era el sentido que ellos le daban a la rueda de la fortuna, que en las vueltas que ésta daba, mientras ellos estaban en la parte más alta, estaba todo perfecto porque la diosa Fortuna les acompañaba con buena suerte, pero cuando ellos estaban viviendo alguna dificultad, alguna angustia, ellos suponían que la diosa Fortuna les había abandonado y que ellos estaban pasando por la parte más baja de la rueda de la fortuna. ¿Ok? Eso para hacer algún contexto. Entonces yo les quiero invitar a pensar en nuestro Dios. En nuestro Dios que definitivamente no depende de la suerte, ni funciona en la lógica de la buena y de la mala suerte. Nuestro Dios es un Dios soberano, como se los decía. Y les quiero invitar a pensar en la historia y en la experiencia que tuvieron los israelitas al salir de Egipto. Vemos que ellos fueron probados en cuanto a la forma en que fue el desenlace desde el éxodo hacia la tierra prometida. Y ciertamente podríamos pensar en cuáles eran los secretos o los misterios que habían en los planes de Dios para que fuese de esta forma. Yo he pensado, por ejemplo, ¿por qué Dios no determinó que el faraón no les hiciera tan difícil la salida de Egipto a este pueblo escogido por Dios? Y podemos ver en un verso que de alguna manera trae nuestra respuesta, está en Éxodo el capítulo 7, verso 3, dice: yo voy a endurecer el corazón del faraón, y aunque haré muchas señales milagrosas y prodigios en Egipto. Podemos ver que en los planes de Dios, en sus propósitos eternos, estaba el endurecer el corazón del faraón. Y alguno podría pensar, y probablemente alguno de ellos lo pensó, de hecho podemos ver en los relatos bíblicos cómo el pueblo de Israel se rebelaba ante las dificultades que vivían en su camino a la tierra prometida y renegaban de lo que Moisés les había invitado a vivir, esta aventura de huir de Egipto y dirigirse hacia la tierra que Dios había prometido a sus padres. Entonces podríamos pensar, ¿por qué Dios no lo hizo más fácil? ¿Por qué Dios no les hizo las cosas más sencillas? ¿Por qué Él se propuso endurecer el corazón del faraón? Y la respuesta es que, tal como lo dice el verso número 3 del verso 7, haré señales, haré muchas señales milagrosas y prodigios en Egipto. Dios se quería mostrar. Dios quería que el pueblo de Israel pudiese entender el Dios poderoso al que ellos servían. Que ellos pudiesen confiar en que quien les estaba enviando
quien había determinado las cosas de esta manera, era un Dios poderoso, un Dios de propósitos, un Dios soberano. Y nosotros podríamos pensar en estos días, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que vivir esto? Si las pandemias se dan cada 100 años, como dicen los entendidos, ¿por qué me toca a mí? ¿Por qué le toca a mi generación? ¿Por qué me toca mientras estoy yo en la tercera edad, dirán algunos? Otros podremos pensar mientras estamos criando. Algunas hermanas de nuestra iglesia han dado a luz estos días. Y podríamos pensar en por qué nos toca a nosotros. Y la respuesta la podemos ver también en este pasaje, Éxodo capítulo 7, verso 3. Yo haré que el corazón del faraón se endurezca. Sin embargo, haré muchas señales y milagros. Dios se quiere mostrar en estos días, en medio de la dificultad, en medio de esta pandemia, que tiene más preguntas que respuestas. Pero les invito a que podamos confiar en este Dios soberano. En ese mismo Dios soberano que sus propósitos le llevaron a abrir el mar en dos y hacer pasar en seco al pueblo de Israel, que tú puedas también confiar en que el Señor va a abrir ese mar y podrás pasar en seco, en que tus enemigos van a quedar hundidos en el mar. Y te animo, por otro lado, a pensar en lo que les comentaba en un comienzo. Nosotros no dependemos de la buena y de la mala suerte, no dependemos de esta rueda de la fortuna y que nos pille en el mejor momento, en la parte más alta de este recorrido. Nosotros dependemos del Dios soberano, que tiene el control de todas las cosas. Que podamos confiar en Él en estos días y podamos, como nunca tal vez en nuestra vida, poder aferrarnos de sus promesas y confiar en Él. Que Dios les bendiga.